Bien, estos son mis conflictos de interés en la actualidad y comentarles que, como ya me conozco, por una cuestión de tiempo, pero sobre todo de utilidad práctica, la artritis de células gigantes es la segunda vasculitis y ahora de frecuencia la práctica clínica, mientras que la enfermedad de Takayama es una enfermedad muy poco prevalente. Voy a dedicar la mayor tiempo de la charla a revisar o actualizar el tratamiento de lo que hoy en día se conoce como espectro o enfermedad a artritis de células gigantes por inercia reumática. La enfermedad de Takayasu lo haremos al final, si nos da tiempo, o se lo dejamos para el turno de preguntas. Este concepto no es novedoso, ya desde hace mucho tiempo se discute si la polimialgia reumática y la artritis de células gigantes son diferentes expresiones clínicas de una misma enfermedad. Desde que utilizamos de forma sistemática las pruebas de imagen, pues cada vez tenemos más evidencia que apoyan esta hipótesis. Si, por ejemplo, pacientes con polimialgia reumática pura hacemos un screening sistemático con ecografía, entre un 23 y un 54% de los pacientes se detecta vasculitis subclínica. Y lo hacemos por PET-TAC, el porcentaje llega al 48%. Bien, centrándonos en el tratamiento de artritis de células gigantes, tenemos la suerte de que en los 2 últimos años ha salido una actualización de las 2 sociedades científicas más importantes, de EULAR y ACR. Las guías son bastante similares, pero no idénticas. Como podéis ver, el primer paso, la estrategia de base de tratamiento siguen siendo los glucocorticoides, a pesar de que se sabe que la vía no genómica se activa con dosis de 30 miligramos al día. Aquí se utiliza pues, la pauta clásica de 1 miligramo por kilogramo de peso al día, hasta 80 miligramos dice ACR, mientras que EULAR lo reduce a 40-60. Y EULAR sí que nos dice los objetivos terapéuticos a alcanzar en la pauta de descenso de corticoides, que son 15-20 miligramos a los 2-3 meses, y sobre todo una dosis que no supere los 5 miligramos al final del primer año. Es verdad que los glucocorticoides son la base del tratamiento, porque se ha demostrado que produce una remisión rápida y completa de los síntomas y que parece ser útiles para prevenir el desarrollo de las complicaciones isquémicas agudas. Y es verdad que cuando se establece la pérdida de visión, su eficacia es limitada. Pero además de la iatrogenia, lo que sabemos es que tienen un papel muy limitado a la hora de reducir la inflamación vascular moral. Como por ejemplo, veis aquí este ensayo en el que se van haciendo biopsias, una segunda biopsia arterial temporal en pacientes, y como podéis ver, el 60% de los pacientes que se hace una segunda biopsia a lo largo del primer año sigue siendo positiva, incluyendo el 44% de los que se realizan a los 9-12 meses. Es decir, los corticoides no parece que influyan en la duración de la enfermedad. Por eso, las guías recomiendan añadir un tratamiento inmunosupresor, como mínimo, para poder ahorrar glucocorticoides. De aquí hay una diferencia. La ACR recomienda que se trate a todos los pacientes, ya sea de inicio o las formas recidivantes, mientras que en cambio EULAR cambia su criterio, porque las anteriores, cuando no teníamos un fármaco ahorrador de glucocorticoides, aconsejaba que lo diéramos de forma sistemática. En cambio ahora dice que lo reserve para aquellos pacientes con enfermedad corticodependiente o corticoresistente o cuando tenga algún efecto secundario a partir del cual la iatrogenia de los corticoides a priori sea inaceptable. Realmente los efectos secundarios son bastante abiertos: osteoporosis, diabetes, enfermedad cardiovascular o glaucoma. Ya saben ustedes que el tocilizumab se aprobó en el 2017, 2 días importantes, siempre se han de dar combinados con glucocorticoides, incluyendo las recidivas, y la duración del tratamiento, según ficha técnica, ha de ser de al menos 52 semanas y tratamientos más allá, pues en principio lo deja de la mano pues, de la decisión del clínico en función del paciente. Y es una de las preguntas clínicas características de ¿cuándo o hasta cuándo tenemos que mantener el tratamiento con tocilizumab? ¿Qué aporta tocilizumab en la arteritis? Pues bueno, un efecto ahorrador de glucocorticoides, pero siempre y cuando suspenda los glucocorticoides en las 26 semanas, que es lo que se hizo en el estudio GIACTA. Si no, no sirve para nada. Controla mejor la actividad de la enfermedad, también muchos de los PROs de los pacientes, y este efecto beneficioso es independiente de que se administre o no en combinación con metotrex. Pero aunque es un fármaco que obviamente ha aportado mucho en el manejo de esta enfermedad, pronto nos dimos cuenta, sobre todo cuando monitorizábamos a los pacientes el tratamiento con tocilizumab,
que no era un buen fármaco para suprimir la inflamación mural y era frecuente encontrarte con lo que llamamos una disociación clínico-radiológica. Tú tenías al paciente que estaba asintomático, recantes de fase aguda normales, y cuando repetías el PET persistían los cambios de forma que sea de forma moderada o discreta. Inicialmente pues, se debatía si esto podía ser remodelado arteriosclerótico o inflamación, pero cada vez hay más evidencia de que tocilizumab bloquea sobre todo la respuesta sistémica inflamatoria, pero no la inflamación mural. Y hay datos que nos dicen que... Y esto, por ejemplo, lo podemos confirmar en este estudio. En este estudio lo que hacen es evaluar por PET-TAC cómo responde la inflamación mural, la pared vascular, a tocilizumab, comparándolo con metotrexate y con glucocorticoides. Y como podéis ver, no sé si se puede señalar, ves que al final el efecto beneficioso es similar, solo que con tocilizumab lo consigues mucho más rápido. Además, los datos de vida real en estudios YACTA se ve que hasta un 30-44% de los pacientes no se consigue la remisión. Y también es importante puntualizar que una vez suspendes el tocilizumab, más de la mitad de los pacientes recaen. Es decir, el tocilizumab no cura la enfermedad y hay evidencia de que quizás no sea lo suficientemente eficaz para prevenir el desarrollo de complicaciones vasculares tardías, fundamentalmente dilatación o aneurisma a nivel de aorta. ¿Cuánto tiempo tenemos que tratar tocilizumab? Pues bueno, al principio cuando pensábamos que podía curar la enfermedad, a partir pensé que en este escenario lo que vamos a comparar en términos de coste-efectividad 5 miligramos de prednisona, que es lo que tendríamos que tener si lo hubiésemos hecho bien, con un medicamento caro. Inicialmente lo que hacíamos muchos era que si el paciente no tenía dilatación aórtica, como en estudios ya hay dos ramas, semanal y bisemanal, pues era optimizar el tratamiento y pasarlo a bisemanal, pues es endovenoso a mitad de dosis. Esta estrategia se ha publicado recientemente que es una estrategia segura y que no confiere un aumento del riesgo de recaídas con respecto a lo que vimos en el primer año de los estudios YACTA. ¿Qué hacer cuando han pasado estos 2 años de tratamiento? Pues es una pregunta clínica por contestar. Yo, por ejemplo, lo suspendo, pero sí que lo podemos discutir en el turno de preguntas. Y otra cosa, sí, y bueno, el argumento fundamental, porque dices, bueno, ¿y por qué lo mantienes un segundo año? Pues bueno, básicamente es el único estudio en el que se demuestra que los cambios de mejoría a nivel del PET-TAC a lo largo de este segundo año son similares a los que consigues en el primer año. Es el único argumento que tendrías para defender esta postura en la farmacia hospitalaria. Y otra pregunta importante es si puedes utilizar tocilizumab sin glucocorticoides. Se publicó una serie de pacientes italianos que no querían tomar glucocorticoides y que aparentemente fueron bien con tocilizumab. Ya sabéis que esto por ficha técnica, en principio, pues, en contra de lo que se especifica, pero sí que, por ejemplo, ha salido este trabajo reciente en el que ven que tocilizumab tras 3 bolos de metilprednisolona puede ser una alternativa segura, es decir, se puede llenar con dosis ultracortas de glucocorticoides, aunque también es verdad que si os fijáis hubo pacientes que a pesar del tratamiento con tocilizumab acabaron desarrollando dilatación o aneurisma de la aorta torácica, por esto lo que os comentaba anteriormente. Bueno, si hay una respuesta inadecuada al tocilizumab, ¿qué alternativas tenemos? Pues en las guías veis que la alternativa es metotrexate y en la ACR pues nos ofrece la posibilidad de utilizar el abatacept. Metotrexate es un fármaco en el que los resultados que han analizado este aspecto muestran resultados contradictorios y no ha sido hasta la publicación de este metaanálisis que se demostró que es un buen fármaco para conseguir un buen control de la actividad de la enfermedad, disminuye el riesgo de sufrir una primera recaída y una segunda recaída, pero sin embargo, aunque ahorra glucocorticoides, este efecto es modesto, porque el objetivo para el cual lo damos, es decir, disminuir la heterogénea de glucocorticoides, no se consigue. Y además, para conseguir este efecto beneficioso, tendrías que dar el metotrexate justo desde el momento del diagnóstico y mantenerlo meses después. Lo que nosotros hacemos es que el fármaco que el paciente no va bien, añado el metotrexate, solo nos va a permitir controlar mejor la actividad de la enfermedad, pero no nos va a ahorrar glucocorticoides.
Una alternativa al metotrexate, que se ha ido imponiendo a lo largo de los... Bueno, como mínimo se ha ido trabajando a lo largo de los últimos años, es la leflunomida. Ya sabéis que muchos de estos pacientes tienen insuficiencia renal, por lo cual pues, no es un buen escenario para dar metotrexate, a lo mejor tampoco están para darle tocilizumab, pues bueno, hay algunos estudios observacionales y la evidencia integrada en este metanálisis nos demuestra que la leflunomida es una alternativa de no inferioridad a metotrexate con un perfil de efecto secundario similar y que incluso tiene un efecto de acción un poquito más rápido. Y con respecto a Batacep, se hizo un ensayo clínico, un estudio piloto, que tuvo un diseño un poquito raro, porque como veis, a todos los pacientes los tratan con Batacep al principio y luego aquellos que mejoran, entonces los randomizan a seguir con Batacep o a seguir con placebo. Como podéis ver en las curvas, donde algo aporta, pero la significación estadística se alcanza por los pelos, y de hecho, como también esto sería ensayado en la artritis de Takayasu y no funcionó, pues Bristol decidió no seguir con un fase 3 que tenía previsto, y en principio es una línea muerta. Bueno, no tenemos, como podéis ver, tenemos necesidades no cubiertas y necesitamos nuevos fármacos para intentar sacar adelante estos pacientes. ¿Por dónde van los tiros? Pues bueno, un poquito de repasar la patogenia de esta enfermedad. Una vez es el prototipo de vasculitis mediada por linfocitos T, de tal manera que se produce el reconocimiento antigénico de la pared arterial. Esta diferenciación fundamentalmente es vía TGLP17 y las citoquinas liberadas, si no sé la parte, bueno, de la parte, digamos, de la derecha son los que en principio van a modular la inflamación sistémica, mientras que la diferenciación a TGLP1 son los que van a modular la inflamación mural. Y aquí el protagonista, el actor principal, es interferón gamma, que es lo que comentaremos más adelante. Hay algunas de estas posibilidades de futuras dianas terapéuticas que ya se han ensayado y se saben que no funcionan. No funcionan los anti-TNF, tampoco el bloqueo de IL-1, se hizo un estudio con Gevokizumab que se tuvo que suspender de forma precoz, tampoco parece que funcione a Batacep y en principio está pendiente de ver qué pasa con el Sarilumab, lo que os comentaré más adelante. Del resto, hay ensayos, la mayoría en fase 2, luego hay en fase 3 en marcha, se ve con artritis heterogéneas con upadacitinib, y algunos de estos ensayos en fase 2 ya se han publicado. De los que han resultado positivos está el magrolimumab. Este es un anticuerpo que está dirigido contra el factor de crecimiento estimulante de colonias de neurocitos macrofágicas. Está desarrollando también para otras enfermedades como la artritis reumatoide. En este ensayo se incluyeron tanto pacientes con artritis gigantes de inicio como recidivantes. Se autorizaron a recibir placebo magrolimumab con una pauta predefinida de retirar los glucocorticoides a las 26 semanas. Los resultados fueron bastante favorables, como podéis ver. No hay una diferencia sistemática estadísticamente significativa en las tasas de remisión completa a las semanas 26, con una disminución del riesgo de recaídas y del tiempo hasta la primera recaída y una frecuencia de efectos adversos comparable. Con estos resultados, Pfizer ya dio esta designación, pero Kiniksa, que es la empresa que lo comercializa, básicamente ha apostado por su indicación en COVID, esto es fase 3 para COVID, pero fase 3 para artritis de células gigantes, pues en principio ni siquiera se ha empezado. Otro fármaco bastante prometedor es secukinumab. Se han publicado ya los resultados por fin del estudio Titan, que se dieron a conocer ya hace 2 o 3 años en los congresos, pero bueno, se ha publicado hasta ahora. Aquí lo que hace es evaluar la dosis de secukinumab a 300 miligramos. Una semana durante 5 semanas y luego se completa el tratamiento a 4 semanas hasta un mes. Y también la pauta predefinida de crear los glucocorticoides en 26 semanas. Los resultados también son bastante buenos, tanto en semana 21 como al final, tras 52 semanas, veis que las tasas de remisión completa son estadísticamente significativas a favor de secukinumab, con una mejor supervivencia de las tasas de remisión y de la menor frecuencia de recididas y una frecuencia de efectos adversos comparables. Por esto, ya han puesto en marcha el ensayo en fase 3, en el que van a evaluar tanto la dosis de 300 como la dosis de 150. Pero la gran esperanza blanca estaba en los inhibidores de la JAK.
aunque es verdad que esto se ha estudiado sobre todo a partir de la recomendación del PRAC. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, la inflamación sistémica vía HERPER-17, esta se suprime bien con glucocorticoides, y el problema que tenemos es conseguir un buen fármaco que consiga inhibir la inflamación oral, cuyo actor principal es el interferón gamma. Hasta ahora solo se sabía que con dosis muy altas de aspirina en modelos animales se podría inhibir. Que es una diana, digamos, fundamental en el desarrollo de artritis de células gigantes, aparte de modelos animales, pues se ha visto en este estudio. Este estudio es un estudio en el que se aprovechó que se tenían muestras es un estudio que se hizo para ver la influencia de la dieta en el cáncer. Se tenían muestras de muchos pacientes y vieron cuáles acababan desarrollando una artritis de células gigantes. Y al comparar estos pacientes con los controles, lo que se vio es que la única diferencia en biomarcadores era esto, el interferón gamma y la proteína quimiotáctica de monocitos. Pues interferón gamma señaliza su señal a través de JAK1 y JAK2. Y lo mismo mecanismo interleucina 6. Por eso se pensaba que baricitinib y sobre todo también quizás enfermería o paracetamol serían unas buenas dianas. La cosa se enfrió un poco cuando se presentó el supuesto ensayo clínico con baricitinib. Esto es un fase 2, pero veis que lo único que tiene son 15 pacientes, que lo que diferencia esto de una serie de casos es que, aparte de que lo firman los autores de la Mayo, es que veis que son pacientes que entran con diferentes dosis de prednisona y una reducción progresiva de los glucocorticoides. De estos 15 pacientes, uno salió de insuficiencia renal, y de los 14 que lo completaron, todos entraron en remisión y solo uno de ellos experimentó una recaída tras la retirada del baricitinib. Y lo más importante, la seguridad. Veis que prácticamente todos hicieron infecciones en principio no graves. Hubo un efecto adverso grave, que fue una trombocitopenia transitoria que se atribuyó al antibiótico, y lo que sí que no hubo era un aumento ni de MACES ni de trombosis venosas profundas. Ha salido también esta serie publicada de la experiencia sueca. Son pacientes de práctica clínica, también refractarios, confirma la eficacia, y aquí en todo caso pues plantea la duda de las infecciones. Hay dos infecciones graves, una por Aspergillus y una bacteriemia Enterococcus faecalis. La cuestión es que con las recomendaciones del PRAC, que ya sabéis que individualiza su uso en pacientes mayores de 65 años, pues bueno, la cosa se ha enfriado y estaremos pendientes de los resultados del único que en fase 3, que está evaluando baricitinib, para ver si es una alternativa en términos de justificación y sobre todo de seguridad. Con ustekinumab es un fármaco que hay datos contradictorios. Si tú añades ustekinumab sin más pretensiones que con el tiempo intentar controlar una fatiga enfermedad y ahorrar glucocorticoides, funciona. Estos son pacientes, una serie de pacientes que tenían una artritis de células gigantes refractaria a metotrexato, incluso a biológicos, y ves que si das el ustekinumab sin una pauta predefinida de retirada de glucocorticoides, consigues en muchos pacientes bajar la prednisona, bajar el FAME, y cuando hacen control por pruebas de imagen, en principio el 100% mejora. Sin embargo, se hizo un ensayo clínico en pacientes tanto de artritis de células gigantes de inicio como refractaria, con una pauta de retirada de glucocorticoides de 24 semanas, es decir, todavía más corta que la del estudio SIA. Y aquí sí que se tuvo que suspender de forma prematura porque los pacientes pues, se cambiaron de forma inaceptable. Deciros también que ya se ha puesto también de moda el tratamiento con un objetivo terapéutico en la artritis de células gigantes. El documento en sí hace una serie de conclusiones bastante previsibles. De hecho, la única, digamos, relevante es que dice que el objetivo terapéutico debe ser la remisión completa tanto en la polimialgia reumática como en la artritis de células gigantes. La polimialgia reumática ya tenemos un índice, el objetivo terapéutico lo comentaré más adelante, pero en la artritis de células gigantes se discute si utilizamos la remisión o la definición de remisión que sale en las recomendaciones EGMAR, o se trabaja un poquito más y se incluye pues, una definición de respuesta parcial, una dosis de glucocorticoides, si se da valor o no a la persistencia de estos cambios en pruebas de imagen y sobre todo de un biomarcador que nos sirva para monitorizar la enfermedad en los pacientes que duran tocilizumab. Probablemente sea caprotentina o osteoporina. El tratamiento de la polimialgia reumática pues, no se ha actualizado, pero existen también guías hechas por sociedades científicas. Os pongo aquí la de EULAR, recomienda la
dar dosis entre 12,5 y 25, no dar dosis por debajo de 7,5 ni tampoco de 30, y en caso de enfermedad recidivante, una vez has descartado que no sea una artritis de células gigantes, pues recomiendan añadir metotrexato y sobre todo no utilizar anti-TNFs, que sabemos que no funcionan. Para ahorrar glucocorticoides, pero que tampoco existe evidencia de que controlen mejor la actividad de la enfermedad. Las tasas de recaída son numéricamente más altas, pero no son estadísticamente significativas. De ahí pues que se esté buscando también fármacos en la polimialgia reumática que nos sirvan pues, para rescatar estos pacientes. En ese sentido sí que han salido varios ensayos. Comentaros dos que se han hecho en pacientes con polimialgia reumática de inicio con la intención de ahorrar glucocorticoides. Este es uno que utiliza tocilizumab por vía subcutánea, con la pauta predefinida de suspensión de los glucocorticoides a las 11 semanas, y como podéis ver, los diferentes puntos de evolución de la enfermedad, pues se consigue porcentajes de remisión completa sin corticoides significativamente más altos con tocilizumab que con placebo. Y curiosamente, porque no teníamos aparentemente idea de que el linfocito B tuviese un papel predominante en esta enfermedad, salió los datos de este estudio. Es un estudio que evalúa en pacientes mayoritariamente con polimialgia reumática de reciente comienzo la eficacia de una dosis de rituximab de 1 gramo. Los resultados, tanto en las 21 semanas como al año, pues demuestran que el rituximab es un fármaco importante para ahorrar glucocorticoides y mantener tasas de remisión, que ya ven esta próxima diapositiva, pues son bastante similares a las que se consigue con tocilizumab. De todas maneras, el problema lo tenemos en las polimialgias reumáticas refractarias. Para esto se han hecho dos ensayos. Este es el estudio SMAFORE, que lo que utiliza es tocilizumab endovenoso, y como podéis ver, aquí está el índice de remisión, la respuesta de remisión más aceptada, que es el valor en el PMR Activity Score por debajo de 10 y que considera estas variables. Tras iniciar tocilizumab en comparación con placebo, veis que consigue un buen ahorro de glucocorticoides y una retirada en el 49% de los casos con respecto a un 20% de los casos que se consigue con placebo. Y la gran sorpresa está el de Sarilumab. Sarilumab ya sabéis que hizo dos estudios, uno para artritis de células gigantes y uno para polimialgia reumática. Y que, con la excusa de que el reclutamiento era bajo con el COVID, decidió suspenderlos de forma prematura, con lo cual, pues en principio, nadie apostaba un duro porque esto llegara a ningún sitio. Los resultados del estudio en polimialgia reumática los han presentado solo en abstract, no están publicados. Y la dosis, lo que hacen es comparar la dosis de 200 también con una pauta predefinida de retirada de los glucocorticoides y nos consigue pues, unos resultados que ahora veis en tablas comparativas inferiores a los que se ve con tocilizumab, pero suficientes para que la FDA le haya dado la aprobación para esta enfermedad. Es lo que os decía, que podéis comparar en estudios pacientes con polimialgia reumática reciente, tanto tocilizumab como rituximab consiguen respuestas similares, mientras que en pacientes refractarios a corticoides las respuestas son significativamente más altas con tocilizumab que las que se consiguen con sarilumab, pero son datos inéditos. Se ha puesto también en marcha un estudio en fase 3 con secukinumab en polimialgia reumática, y de hecho también, no nos va a dar tiempo, porque tenemos más de tiempo de compararlo, pero bueno, existe un estudio en artritis de Takayasu que demuestra que secukinumab es igual de eficaz que los anti-TNFs. Es decir, que es una molécula que para las artritis de grandes vasos pues quizás sí que tenga un papel preponderante en el futuro. Bien, como conclusiones y como mensajes para llevarse a casa, pues que en un futuro se va a acabar implementando la estrategia de Tech-to-Target, tanto en artritis como en polimialgia reumática, que existen aún muchas necesidades no cubiertas, a pesar de lo mucho que nos ha aportado el tocilizumab, y que en aquellos casos en los que hay una respuesta inadecuada al fármaco, pues como tratamientos potencialmente eficaces, tenemos el secukinumab y el baricitinib disponibles, y muy probablemente pensar que en un futuro se acabará concretando también el mafimumab. Hay ensayos en fase 3, como baricitinib y secukinumab, que se supone que en 2 o 3 años nos darán resultados, y valorar la leflunomida como alternativa al metotrexato según los datos de un metaanálisis.
Y para la polineurgia reumática podemos tener dos alternativas terapéuticas en los casos corticoresistentes, siempre y cuando hayamos descartado la posibilidad de una artritis desgastante suprimible, que es tanto los antagonistas de IL-6 como el rituximab. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.